el encuentro pasado nos dedicamos como todo un mes a mandar encuestas por Instagram que preguntábamos cosas sobre la actuación. Y después se nos ocurrió hacer un encuentro de Meet, invitar a 2 personas y charlar un poco sobre esos resultados, sobre esas encuestas, ¿no? Y la idea es reflexionar y habilitar como este espacio de encuentro, de cruce en estas instancias pandémicas y poder seguir como agilizando un poco la visión teatral desde la mayor cantidad de ángulos posibles. Este mes que pasó, bueno, el mes que pasó y este mes en el que estamos, empezamos a tirar algunas encuestas sobre técnica, ¿no? Sobre el área técnica, que de a poco fue guiándose sobre el final hacia un área específica como es la iluminación. Bien, sin más, vamos a ir a la primera encuesta. En el proceso de obra, ¿considerás necesario tener nociones básicas de las áreas técnicas involucradas para alimentar y desempeñar tu rol? Por ejemplo, como actriz me sirve saber sobre la iluminación para proponer algo desde lo actoral o como escenógrafo me sirve saber de vestuario para poder diseñar. Las opciones eran sí, aguante la mixtura, tuvo 125 votos y el no lo creo necesario, 8 votos. No sé quién quiere empezar, vos, Lilian o Víctor. El espacio es de ustedes. Dale, Lili. A ver, en lo personal yo tengo una experiencia como muy holística dentro del teatro, digamos, porque salvo el tema de subirme a las tablas, he entrenado casi todo, digamos. Bueno, salvo la parte sonora, también la sonora es como que me queda un poco renga. Pero he trabajado como vestuarista, como iluminadora, como escenógrafa, como maquilladora, súper audaz, ¿no? Por supuesto, en muchos de los campos, pero he transitado un poco todas las experiencias y está buenísimo conocerlas, porque uno también comprende cómo funcionan esos lenguajes, ¿no? Independientemente. Y de alguna manera, digamos, para mí ha sido muy fuerte, y sobre todo en relación a esto de la iluminación, que es el tema que hoy nos convoca, porque casi todos mis trabajos los hice, salvo excepciones, en mis trabajos lo que hice fue escenografía e iluminación juntos, ¿no? Ya mi cabeza trabaja de esa manera, ¿no? Trabaja en esa fusión, no puedo pensar la iluminación por un lado, por separado de lo escenográfico, porque, bueno, además lo escenográfico es un poco el espacio que va a contener todo lo que va a acontecer, entonces es como una materialidad que sí o sí, digamos, hace que las cosas se fusionen. Y bueno, entonces mi cabeza de alguna manera ha funcionado de esa forma, ¿no? Pero por ahí pensando digamos, hay como dos puntos, ¿no? Uno que tiene que ver con esto de que está bueno tener la experiencia de conocer estos lenguajes de alguna manera, aunque sea un poquito, que de hecho yo hasta me subí a las tablas alguna vez en la vida. Pero también está bueno cuando uno concentra la energía en uno de estos lenguajes y profundiza y se especializa y se vuelve como específico porque va a encontrar como más riqueza en ese lenguaje. Entonces tiene como esa particularidad, digamos. Me parece que está bueno conocerlos, pero siempre tratar de profundizar en el interés propio, ¿no? Esto lo digo ajeno a mí, digamos, porque yo he hecho la experiencia de hacer todo junto. Y me costaba mucho definir para dónde iba a querer encarar, ¿no? Bueno, esa es un poco mi experiencia en relación a esa pregunta, ¿no? No sé, Víctor. Sí, está bueno, gracias, Lili. Bueno, a mí me toca que casi yo llego a la técnica y a la iluminación precisamente por una cuestión de que empecé a trabajar con mi grupo, con Cirulaxia, desde ese lugar, porque siempre como que a mí me llevaba lo actoral al principio, ¿no? Llego al teatro desde ese lugar, por más que después buceando en la historia, hacíamos intercolegiales en la escuela y con un amigo montamos toda la sala del colegio que lleva el Garzón Agulla y hicimos una consola con unos switch así, ¿viste? Empezás a pensar que ya estaba ligado a ese oficio. Después renegué porque uno reniega que quiere ser actor, que quiere estar, o yo en este caso, quería
actuar, y qué sé yo, y bueno, y gracias a que no fue así, sino que entro a Cirulaxia a trabajar como técnico, un operador de sonido nada más, ni siquiera de iluminación, me topo con Charlie García, un gran iluminador de Córdoba, y descubro el mundo de la iluminación, ¿no? Y en el mundo de la iluminación descubro, bueno, mi oficio y también todo mi... Y descubro, creo, el teatro, ¿no? Como que el teatro era todo, no era solo pararse arriba del escenario, sino estar en, dedicado a que ese hecho teatral suceda y generar la magia, y que la magia también tenía ese sabor de luz, ¿no? Después soy actor también, me gusta actuar, no es que dije, solo soy iluminador, sino que también me gusta actuar. Y no he hecho escenografías, no soy escenógrafo, he participado de también mi experiencia con Cirulaxia, que somos trabajamos con creación colectiva, lo colectivo se expande en todo mi ser. Por ahí creo que nosotros trabajamos la escenografía, la iluminación, el texto, lo actoral, desde un arranque de la idea de la obra. Entonces, un poco conocemos, y si bien cada uno es más específico en lo que le toca, la idea y la impronta es colectiva. Tanto así que en mi transcurso como iluminador fuera de Cirulaxia, también creo colectivamente, y porque creo en eso, creo en la mirada, ¿no? Entonces, en esto que de la pregunta, si bien concuerdo con Lilian y también es una gran pregunta, ¿no? Esto es ser uno específico por momentos. No te perdés de un montón de cosas, inclusive no sé si para que lo hagas, sino para poder respetar el trabajo del otro y poder crear conjuntamente, ¿no? El teatro es una conjunción de artes, como todos lo sabemos, y en esa conjunción existe el teatro, no es de uno solo, no es solo de el dramaturgo solo, del actor solo, del iluminador solo, del vestuarista solo, del escenógrafo. Estamos todos trabajando en equipo, que creo que eso es lo que a mí me maravilla del teatro, y me apasiona, y es ahí donde está mi interés. Sí creo en ser específico, y es como ese debate, ¿no? Que dice Lilian, pero me estoy perdiendo de ser mucho mejor, esto también edítalo, Pablo, porque está mal dicho, mucho mejor iluminador porque me inclino también por la actuación, porque, ¿no? Es como, y ahí está como el debate de la vida misma. Es como uno se cuestiona. Yendo a la pregunta, creo que sí está bueno conocer por lo menos esas nociones básicas, o por lo menos saber qué es lo que hace el iluminador si soy actor, para poder crear en conjunto y respetar el trabajo del otro. ¿Qué es lo que hace el vestuarista para poder, si soy actor, saber que no es un capricho? También que para el vestuarista saber qué es lo que hay, cuál es el métier del actor y cómo necesita estar cómodo. Inclusive ahí está dando vuelta Kirka, que también lo discutimos con esto de la escenografía, y que los actores sean parte de esa escenografía, que el escenógrafo sepa cómo unir a esa actuación, esa escenografía. Y como iluminador, inclusive también te toca, hay una de las preguntas, después de las preguntas que decía, cuando el actor no se pone en la luz, ¿no? Y está bueno que como actor sepa que si yo me pongo acá, se me va a ver mejor, y mi texto va a llegar desde un lugar que no va a llegar si tengo un alico que me está cortando la cabeza o la mitad. O tal vez si me corta la cabeza la mitad tenga una presión dramática que quiero que en ese momento suceda, ¿no? Ahí empezamos a crear en conjunto con el iluminador y el actor. Entonces, ese saber, esa noción básica, aunque sea, para mí tiene como un lugar de respeto hacia el trabajo del otro. Y me parece que eso hace
que seamos un equipo y que la obra tenga como una potencia que por ahí no la tienen obras que uno ve a lo mejor con una perfección en sus áreas divinas, pero se encuentran vacías, uno no sabe qué le pasa porque a la vez, sí, está perfecto, pero no me llegó, no sé. También está sujeto a cambio, así decía Charlie cuando montábamos las luces, grabábamos todas las horas y decía, chicos, esto está sujeto a cambio. También mi opinión puede estar sujeta a cambio. Hay una cuestión con esto de tradición en Córdoba, que es la creación colectiva, ¿no? Que eso dejó una impronta, digamos, fuerte en todos los grupos de Córdoba, en esta historia de que esto que cuenta Víctor, digamos, de esa posibilidad de que todos trabajamos un poco todo, ¿no? Yo he tenido esa experiencia fuerte en distintos grupos que he trabajado. Pero creo que está bueno, digamos, eso en ese sentido. Cuando yo hago referencia a esto de la profundidad, tiene que ver por ahí más que nada con, esta es una cosa que se le robé al Gonce Marul, que él siempre dice, digamos, a él le encanta la iluminación, al Gonce le encanta iluminar, como tanto le gusta, digamos, escribir, creo. Pero él mismo decía, digamos, está bueno cuando le metes más energía a una sola cosa, porque si no te entras a dispersar, digamos, y te cuesta abarcar toda esa dispersión, ¿no? Lo decía más que nada en ese sentido. Pues, nunca el saber está de más, ¿no? Está buenísimo si se conocen todas las áreas, pero por ahí es interesante cuando uno puede enfocarse para sacarle más jugo, digamos, a la cuestión, ¿no? Pero esto de la creación colectiva es muy fuerte en Córdoba, ¿no? Es una práctica que está genética del teatro independiente de Córdoba, ¿no? Es casi ¿cómo se dice? Una identidad, hasta te diría. Y tiene que ver con esto, ¿no? También así nos cuesta hoy, por ahí, tener como visualizado quién hace esto, quién hace el otro, en un sentido de reconocimiento, ¿no? Si yo tengo que nombrarte hoy 10 escenógrafos, que debe haber más de 50, no sé si tengo los nombres, digamos, porque cuesta visibilizar, o 10 iluminadores, o 10 vestuaristas, digamos, y hay un montón de gente que se está ocupando de eso, ¿no? Pero bueno, es un poco esto de la creación colectiva, yo creo que queda una marca fuerte en nuestro teatro. Noemí tiene la palabra. Y yo le paso. No, hola Lilian, hola Víctor. No, yo pensaba recién, cuando los escuchaba, obviamente que poner, cuando uno, en mi caso, ¿no? Particular, cuando digo de tener noción, me lo planteo desde esta virtualidad que nos encontramos, por ejemplo, en producción de cuarto, tuvimos que hacer algo desde la virtualidad, y ahí me di cuenta que pocos elementos a veces tenemos dentro de este mismo espacio. Yo tenía que armar mi espacio para actuar y no contaba con las luces, y las luces que conseguí no eran lo apropiado tampoco para la imagen. Creo que yo aprendí un montón de cosas después, no en el momento, después revisando, digo, uy, qué interesante esto, y empecé a jugar, tuve las luces 2 o 3 días acá en casa, y empecé a jugar con las luces de diferentes maneras, y decía, mirá, si hubiera puesto esto así, hubiera sido mejor. Desde ese punto de vista, porque si no, yo coincido con ustedes que es dispersarnos, los que queremos actuar, una referencia así en general, pero no para entrar en un espacio profesional, que me parece que hay gente que se especializa en eso. A Sabrina tenemos ahí un pedido. Hola, buenas tardes. No, quería aportar desde mi lugar cómo es la experiencia que estoy transcurriendo ahora, digamos, ¿no? Yo ahora me estoy enfocando en otra área en la que nunca estuve trabajando, estoy enfocándome en el sonido, y así estoy afrontando ahora mi proceso de tesis para terminar mi carrera. ¿Y qué es lo que me parece muy valioso al haber atravesado todo el área técnica? Es la manera en la que podés crear con eso, de que nunca va a crear un lenguaje por sí solo, es como también lo que decían, no va a estar solo, no voy a pensar solo en sonido, no puedo separar el sonido de la imagen que voy a proyectar, porque si no me quedo corta.
Entonces, hablando en ese aspecto, en la interrelación de todas las áreas, me parece súper valioso poder tener un conocimiento general. No hace falta que seas un profesional en todo, como dice Lilian, estoy muy de acuerdo en que a veces hace falta focalizar. Justamente estoy indagando en qué área me gustaría focalizar, porque hace falta también, porque si no sabemos un poquito de todo y hace falta también ese énfasis. Pero me parece fundamental también eso de saber un nivel general, de saber un poco de actuación, de saber de dirección, de dramaturgia, de todo, para enriquecer todo ese proceso. Si bien, me parece también que es necesario trabajar en áreas, pero vos de esta manera podés interrelacionarte con esas áreas. Si bien hay un experto en el tema, vos le podés transmitir que querés, es más fácil comunicarte también. Me parece que por ese lado, eso. Bueno, ya que no hemos pedido palabra, vamos a pasar a la segunda encuesta, que obviamente me parece que todo se va a ir mezclando. Como cuando lleguemos al final vamos a hablar de un montón de cosas, varias veces capaz. Ahí va. Admito a una persona, estamos. La segunda encuesta dice, ¿en qué momento del proceso creativo se incorporan las áreas técnicas? Las opciones son desde el comienzo o avanzados los ensayos. Sé que es muy relativo, yo tuve un bombardeo gigante de, para Pablo, depende. ¿No? No está claro, depende, ¿no? Entonces, era la idea un poco, es como hincar ahí un poco a ver qué les generaba en realidad a quienes iban a contestar. Es muy general, pero está bueno también de que cada cual conteste desde su propia experiencia o desde sus propios trabajos, ¿no? Desde cómo encara esta cuestión. Las respuestas, ¿no? Los resultados de las votaciones fueron, desde el comienzo, 48 votos, y avanzados los ensayos, 57 votos. Todo parejito. Ahí. Está peleado. Peleado. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión de realidad, digamos, que está jugando, ¿no? Es Claro. una cuestión entre el deseo y la realidad. No, bueno, sin duda, yo soy una creyente del ensayo, digamos. Yo creo que en el ensayo está todo. Ahí surge, ahí uno se organiza, uno piensa creativamente con el otro. Digamos, el iluminador, el vestuarista, todos tenemos que estar ahí mirando el ensayo junto con el director. Esa mirada es la que a mí me permite construir, digamos, una idea. Si yo no los veo a los actores en acción, sí, lo puedo dibujar, porque lo he hecho 1000 veces, ¿no? Sí, viene una convocatoria, hay que presentar la carpeta, bueno, pasame el guión, leo el guión, armo algo y lo mando. Pero de ahí a la realidad de la escena hay una distancia, es decir, que después nadie viene y verifica la carpeta que mandaste con lo que hicimos, porque justamente pasa eso, ¿no? Es como que en realidad uno construye en ese conjunto, ¿no? Eso es lo maravilloso del teatro, que uno, a medida que ve cómo esos actores se mueven, cómo la energía que utilizan para moverse, cuáles son las intenciones, lo que se está contando, cómo se está contando, y bueno, a partir de todo eso uno puede aportar a eso que se está contando, ¿no? Porque es eso, digamos, es sumarme a ese discurso, y ese discurso empieza ahí, en la acción donde están los actores, en ese espacio que empiezan a habitar esos actores y que empiezan a darle como una vida, y después la vamos como configurando con el resto, pero en términos de cómo debería ser, digamos, es a partir del ensayo, sin duda, pero bueno, sabemos que hay una cantidad enorme de variables que intervienen, no solo en esto de armado de carpeta, donde uno dibuja una idea, sino que después pasa que, bueno, el grupo arranca, lleva medio año, llama a alguien, llama al vestuarista, qué sé yo, y igual se llega a veces a buenos puertos, pero creo que lo ideal, y para entender un poco cómo funciona la escena, uno lo tiene que ver desde que empieza, digamos, desde el momento cero, ¿no? Porque además pasan cosas, ¿no? En el ensayo, pasan cosas en ese lugar, en ese momento, que es lo que a mí me va a dar esa sustancia para que yo pueda utilizar, digamos, armar mi discurso con el lenguaje que tenga, ¿no? Con las luces, con el sonido, con la escenografía. Va a tener que ver cómo lo habitan, cómo
lo que sucede, lo que estoy viendo, digamos. Yo construyo, nosotros el equipo, digamos, que acompaña a la acción de los actores, somos el primer público de esa obra, ¿no? El primer choque térmico de la situación. Y bueno, eso es lo que nos genera a nosotros la posibilidad de trabajar. Y yo creo que, recién vos usaste una palabra, Víctor, que fue la palabra potencia, que a mí me encanta usar esa palabra, porque yo creo que de eso se trata, digamos, si todos empezamos juntos la carrera, la potencia de la llegada va a ser brutal, digamos, a diferencia si voy sumando en el camino, ¿no? Porque justamente vamos a tener como una coherencia y una claridad de lo que estamos configurando entre todos. Hermoso, Lilian, yo te voto, ¿eh? Vamos. Yo creo, sí, totalmente. Sabemos que las condiciones de producción son muy, muy, muy distintas, muy variables, lamentablemente puedo hablar nada más desde el lugar de mi experiencia y nosotros como grupo alquilamos una sala para poder ensayar, alquilamos un lugar, un galpón para poder ensayar una obra porque ya no teníamos lugar para ensayar y era la comodidad de poder dejar los bártulos y probar las cosas y como más un laboratorio después de vino en sala. Y creo que esa era la búsqueda, ¿no? De poder tener ese espacio de laboratorio que lo seguimos haciendo. Entonces probás texturas, probás una luz que viene abajo, una de arriba, una más cerrada, cómo se ve un vestuario, o sea, pero eso es casi, diría, un privilegio, muy laburado, ¿no? Porque laburamos mucho para eso, pero digo, porque después me toca también trabajo en el teatro oficial y uno piensa que el teatro oficial, tenés todo y sabemos que no, que por ahí se complica mucho más que lo independiente, porque dependés de presupuesto, que no te llegan las cosas, que entonces la escenografía no está, que tenés que construirla, que bueno, que el caño, que esto, entonces empezás, no podés probar porque hay millones de programación y entonces vas llegando y tenés 2 ensayos, uno de montaje, un ensayo para el coso, grabás y estrenás, digo, sucede. Pero ¿qué pasa en esos casos? Y por ahí hasta el independiente mismo, porque si no tenés sala, tampoco tenés una sala para probar, tampoco tenés, es costoso, nos cuesta todo, tenés que pagar el ensayo. Pero sí me parece que por más que no sea la condición ideal, sí me parece que uno puede generar las condiciones hacia adentro, como dice Lilian. Por lo menos, si no tengo forma de probar, voy a los ensayos, me comunico con el equipo, con la obra, veo qué le pasa a los actores, cómo se mueven, qué es lo que dicen. Esto que dice Lilian, tal cual, o sea, el ensayo es la materia prima de nuestro trabajo, los movimientos de los actores, cómo me voy imaginando cómo va esa luz. Ahora hay muchos programas para trabajar en la virtualidad, que podés generar unos simuladores de lo que podrías ver en esa escena, que te ayudan muchísimo. Yo, por viejo, me he negado a eso, pero por sonso, porque después te das cuenta, porque digo, bueno, pero no es igual. Sí, obvio, no es igual que la sala entrando la luz, pero por lo menos figurás qué es lo que es, qué es lo que vas a supuestamente ver y podés probar ahí con un costo muy bajo, ¿no? Casi cero. Y eso ayuda muchísimo más, porque podés materializar al director o al que entraba, che, esto se vería más o menos así, esto, y bueno, no, pero está bueno. Creo que es importante eso, ¿no? Como empezar a habitar la obra desde el principio. Desde que te dicen, che, ¿querés iluminar si no sos parte de ese proyecto? Sí, bueno, voy a un ensayo, hablo, estoy... como empezar desde el comienzo, lo que dice Lilian, eso a mí también me gusta la palabra potencia, porque uno la siente, ¿no? La sentís en el cuerpo cuando estás operando, cuando estás en ese momento que sentís que te salió algo lindo y algo no solo lindo que dice, ahí decían recién la iluminación, no solo para iluminar, sino que también comunica algo. Claro,
sea, es nuestro texto, es lo que no podemos decir con palabras, lo decimos. Tenemos no solo eso, sino como responsabilidad, como responsabilidad, decirle a la gente, a nuestro público, lo que tiene que ver. O sea, lo que tiene que ver. Y eso es, todo, ¿no? O sea, y esto que hablamos de las áreas cruzadas, ¿cuántas veces uno va a ver una obra y tiene una iluminación que no te deja ver que te das cuenta que estaba maquillado cuando terminó la obra? Dice, qué lindo el maquillaje, ¿no? Porque está... sí, che, no se le ve. Y eso también tiene que ver con ese cruce y eso de estar desde el principio, ¿no? Desde ese texto que tiene, yo le digo como un texto físico, ¿no? Porque nosotros jugamos con la física, con la luz, con esto de que es inmaterial, la obsesión nuestra de los iluminadores de tirar humo para que se vea que estamos haciendo algo, ¿no? Porque claro, no tenemos esa materialidad, no es una física que no sabemos si es una onda, tiene materia, ¿qué es? Por Dios. Y encima todo eso tiene esa magia de poder hacer que el espectador yo elija qué quiero que vea y qué no. Fuerte. Así que bueno, no sé. Tenemos ahí un par de pedidos. Aníbal. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, bien. Bueno, yo soy Daniel Bertoni, vivo en Posada, en Misiones, y es un poco para reafirmar lo que dijo Víctor y lo que dijo Lilian, ¿no? Es decir, desde el comienzo de la obra tiene que haber un trabajo concatenado con el iluminador, con el escenógrafo, y yo le llamo la energía que sale del director como para que los actores vayan dando cosas, y en base a esas cosas que dan los actores son también los trabajos y la dirección que se va haciendo. Es decir, por ahí uno había dicho sobre lo teórico y lo práctico. Es decir, en cuanto a la dirección, se puede tener presentada la obra mentalmente, pero cuando vas a la práctica, te encontrás con mucha energía, con muchas cosas que te dan los actores y que sin embargo por ahí te cambian la idea de lo que es la puesta en escena. Y en cuanto al trabajo de iluminación, es otro actor, y el escenógrafo es otro actor también. Es decir, no se ven arriba del escenario, pero son dos actores. Sin las luces y sin la escenografía, ningún director y ningún actor puede trabajar. Es decir, indudablemente se puede trabajar, pero no es lo mismo. Es decir, a veces los efectos que vos querés lograr, los lográs, además del trabajo actoral, lo lográs con la luz. Y tiene que ir concatenado con el asunto de la escenografía también. Bien, continuamos. Sabrina tengo. Pues, La había levantado para antes, pero ya no. Era de antes. Quedó levantada, Sor. Patricia. Hola, ¿qué tal? Patricia Lara Santín desde México. Pablo, gracias. Muy agradecida por la invitación y encantadísima de estar aquí escuchándolos. Y pues bueno, con referente a lo que están hablando, mi participación sería en este sentido. Yo tengo una agrupación independiente comunitaria aquí en México y por lo regular trabajamos en espacios abiertos, ¿no? Casas de cultura, en la calle de los vecinos o en las canchas, etcétera. Y tomo tres cosas que me parecen súper importantes. La primera es esta creación colectiva, Lilian, porque si no se trabaja de manera de equipo, si no se hace un trabajo multi e interdisciplinario, creo que no la podemos armar, ¿no? Se necesita siempre en teatro hacer equipo. Y me parece eso sumamente importante. De Víctor Acosta,
claro que coincido porque hay que respetar el trabajo del otro. Uno como director de repente alucina y dice, es que quiero que baje volando y que llegue y entonces baje así padrísimo, y el tipo, la gente de iluminación o la gente de escenografía me dice, ajá, tú y tus brazos, ¿de dónde los agarramos? Si vas en una cancha y no tienes postes, y si lo agarramos del poste, si nos lo vamos a echar encima, va a venir los de la luz y hasta en el bote vamos a acabar, ¿no? Es súper importante el respeto que se le debe tener a los especialistas, ¿no? A los que hacen vestuario, a los que maquillan, a los que peinan, a los que hacen escenografía. Y Aníbal Bertoni, totalmente de acuerdo, el trabajo de mesa es fundamental. Coincido en que todo se hace desde el principio. Obviamente en el trayecto se van a ir haciendo algunos ajustes, algunos cambios seguramente, porque pues resulta que lo planeado al principio pues no se está ajustando realmente a lo que se quiere, ¿no? Y se necesita hacer algún cambio escenográfico, de iluminación, inclusive hasta de vestuario y hasta de actores o de director, quién sabe, ¿no? Todo depende. Pero bueno, el punto está en que cuando uno va caminando, si ya tiene uno planeado desde el principio en su trabajo de mesa, que es sumamente importante, con actores, con el de escenografía, iluminación, vestuario, música, ¿no? A mí me pasaba que me mandaban a una persona del ayuntamiento aquí de México y se ponía a ver la obra muy divertido y no ponía la música en tiempo. Entonces yo tenía que correr de un lado al otro a decirle, la música, entra el personaje, pon la música. Ay, sí, la música. Y tuve que aprender a moverle al aparatito, porque ya le decía al señor con su familia, usted siéntese a ver la obra, enséñeme a manejarlo para que yo pueda meter y sacar la música en el momento correcto, ¿no? Porque ya estaba muy contento viendo la obra, pero no me hacía caso. Y entonces yo me ponía así como loca porque no podíamos hacerlo, ¿no? El trabajo de mesa creo que es fundamental, y para los que hacemos teatro comunitario, por supuesto que la parte imaginación y creatividad, bueno, explota, ¿no? Porque no tenemos a lo mejor los recursos o los espacios, los idóneos, no contamos con todo, ¿no? De momento, los botes de chile aquí en México son muy socorridos para los teatreros porque son de lámina, y entonces así uno les hace un orificio y pone el foco y los forra uno con papel de color y los pone donde se ven muy padres, ¿no? Eso sí se calientan horrendo, y si alguien las quiere agarrar para moverlos, te das unas quemadas maravillosas, pero sí te quedan, ubicados, ¿no? Sin embargo, creo que el trabajo planeado, organizado, tomando en consideración a todos los integrantes, siempre va a dar muy buenos resultados, porque yo siempre he creído que el teatro forma grandes equipos. Y cuando se trabaja en equipo es cuando mejor se hacen las cosas. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Tenemos a Anto y continuamos con la siguiente encuesta. Bueno, lo mío va a ser muy cortito. No, como que tomaba mucho lo que había dicho Lilian sobre esto de ver a los actores y a las actrices y todo eso, como que a mí me tocaba mucho de trabajar por un elenco donde eran 30 personas y ellos habían tenido la idea de que cada función iban cambiando quién hacía cada papel. Y de repente te pasaba eso, o sea, me habían llamado para iluminar y etcétera, y era como que ya la iluminación tenía que cambiar de acuerdo a quién estaba en cada rol, digamos. Y te pasa eso, es como que ya cada actor y cada actriz tiene su potencia, tiene su forma, y que la idea, digamos, de la escenografía y de la iluminación es acompañar también a todo eso, que de repente si a vos te cambian a alguien, era cambiar absolutamente todo, digamos. Entonces es eso, es como, bueno, a ver, necesito también conocerte, conocer cómo lo haces, cómo actúas, de qué forma, hacia dónde va, cómo camina, o sea, y acompañar todo eso, que, o sea, para mí por eso es súper importante el ensayo, porque no es solamente el momento de ver la actuación y todo eso, sino como de conocer también como el detrás y saber bien y saber cómo te puedo acompañar o cómo puedo resaltar estas cosas en vos o ocultar ciertas cosas. Como que me parecía súper importante eso, digamos, de los ensayos, que no es solamente una cuestión estética de la obra, sino es una cuestión en conjunto de todo, digamos, o sea, que va más allá, digamos, de la obra y que es también lo que te termina transmitiendo como trabajo y como espectador, digamos.
Solo eso. Genial, muchas gracias. Tenemos a Teatro del Interior, que había levantado la mano antes, se me escapó. Y ahí, pero tocaste un punto interesante que tiene que ver con la siguiente encuesta. Así que Teatro del Interior y seguimos. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos, chicos? Yo me quedo pensando en lo que decía recién Víctor, ¿no? Que Víctor habla de la luz, de la magia de la luz. Y yo a esa frase le agrego la magia de la luz y la sombra. Porque nosotros estamos hablando acá de la luz, de lo que ilumina, de lo que se ve. Pero también tenemos que pensar que cuando prendemos un foco, el que sea, con la intensidad que sea y con la coloración que sea, ese foco nos genera una sombra. Entonces, la pregunta que creo que es conveniente pensar es, ¿será que la luz es la constructora de un relato que está en un metamensaje de los textos teatrales? Esa simplemente la dejo. Muchas gracias. Hago una que Sí. sí, está buenísimo eso de la sombra, porque la sombra, para mí en la sombra está el dramatismo, está la tensión, ¿no? Por eso iluminamos y no alumbramos, ¿no? Cuando un iluminador lo hace mucho, no me acuerdo, decía, cuando decían alumbras, es como que te estaban insultando, ¿no? No, yo no alumbro, ilumino. Creo que en eso. Y me pasa algo muy particular que solo lo digo porque vengo de ahí, vengo del teatro, están filmando, ¿no? Porque ahora el streaming, ¿no? Viene el streaming que nos viene corriendo, que es otro código, que es otra cosa. Y bueno, uno que viene del teatro bueno, se te quiebra un poco. Entonces, bueno, estaban filmando una cosa y a nivel de iluminación, claro, a la cámara necesitaba más luz, ¿no? Necesitaba luz, porque la cámara te pide como que le saques la sombra. Y nosotros en el teatro no estaba preparado para eso, porque necesitas otro tipo de, ni siquiera de artefacto, pero sí a lo mejor de disposición del artefacto. Y a la vez yo le decía, bueno, pero vos estás filmando teatro, no estás haciendo televisión, ni siquiera cine. Estás filmando teatro. Entonces, esa sombra es teatral. ¿No? Discutíamos ahí. Pero me quedó como eso, ¿no? Justo lo venís vos a plantear, ¿no? De la sombra y querer borrar la sombra. Y a lo mejor no, la sombra es lo que te distingue y es justamente eso dramático que hace que sea teatral o no. No sé, también lo dejo ahí como para que nos quedemos preguntando, ¿no? Se tocó algo de un tema que tenía que ver con la siguiente encuesta, que es, en los procesos, ¿hay ensayos completos destinados a las áreas técnicas o solo es en el ensayo general? El resultado de las fueron, sí hay ensayos técnicos, 107 votos, contra, solo en los ensayos general, 40 votos. Permítanme dudar. Permítanme dudar, ¿no? Pero creo bueno. que se une con lo que decíamos antes, ¿no? También depende la producción, depende en dónde estás metido, cuánto podés. O sea, hablamos de un ideal, como dice Lilian, o de una realidad. Y me queda como dando vuelta a esto, wow, ¿no? Cuánto lo técnico dependemos de la producción. Como que estamos ahí súper agarrados a eso, ¿no? Porque justamente trabajamos con esa materialidad que por ahí lo actoral, no, vos te podés juntar a actuar, a ensayar en el living de tu casa. Lo hacemos, lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo y es más, por ahí creo que vamos a hacer obras en el living de tu casa. Pero en lo técnico estás como muy agarrado a qué calidad de producción tenés, porque también todo tiene un costo. Una vez hice un curso y él venía de iluminar a los de la Guarda en Las Vegas, ¿no? Una cosa así. Y venía como indignado, y lo único que nos dijo, el iluminador es
un administrador de tiempo, nada más. O sea, siempre empezó como su alocución. Todo, bueno, el iluminador ilumina y la magia y todo esto que también dicen, no, chicos. O sea, lo único que uno hace es administrar tiempo. Claro, porque él venía de una experiencia que de Las Vegas, donde todo le costaba fortuna. Él tenía que hacer todo rápido porque, claro, tenían todo lo de la guarda, ¿saben? Lo que se cuelgan, todo, tenían todo un show, miles de móviles, tenían que programar miles de cues, de escenas, todo. Y fue un programador, él era el diseñador, llevaba su diseño, pero había alguien que le programaba la mesa. El que le programaba la mesa resulta que no sabía muy bien manejar esa mesa. Entonces se demoraba mucho más y venía el productor de atrás y le decía, che, ¿en cuánto te va a demorar? Porque esto cuesta plata, ¿no? Esto es caro. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a demorar? O sea, tenés que administrar los tiempos. Entonces dice, y empecé a sacar escenas y a resolver cosas en el momento, porque si no, lo echaban. Directamente decían, che, llámalo a Juancito porque él era como la cabeza de ese diseño. Entonces, uno piensa que cuando juegan las grandes ligas le va, o sea, puede como ir mejor y por ahí terminas con un pico de estrés que prefiero estar con mi Navigator en mi sala programando, ¿no? Pero digo, como eso también estamos tan atados a esa forma de producción que bueno, que también para mí está bueno tener cintura en eso. Y creo que te lo da también el tiempo y cuántas veces te rompiste la cabeza y te chocaste contra cosas, qué sé yo. Te vas de gira y llegás, hay una de las preguntas que dice, llegás y no tenés nada, o te vas de gira o tenés que hacer la función en un festival. Y en el festival es ahí y vas a uno atrás del otro y tenés que resolver. Y en eso va. Obviamente, cuando estás en un proceso de estreno, uno siempre lo cuida, ¿no? Como es cuidar un bebé. Vos vas cuidando tu idea, vas cuidando que se pueda ver, pero muchas veces no tenés tiempo de probar antes cómo va a funcionar. O a la vez, no sabés qué va a pasar con el público cuando eso suceda, ¿no? Porque también, o sea, necesitarías... Uno con el tiempo siempre trata, o sea, haces un ensayo general con público y entonces ya tenés tiempo para ver cómo funcionó y modificas cosas. O sea, en lo ideal es hermoso. O sea, bueno, chicos, probemos las luces, probemos esto, probemos cómo te sentís y qué, y los tiempos. A la vez también tenés un conflicto con los actores cuando grabás y grabás con actores, que lo digo porque me pasó hace poco, y claro, tengo 1 hora y media grabando las luces y claro, los actores me odian, y con razón me odian, pero no tenía forma productivamente de hacerlo de otra forma, digamos. Entonces, como que estamos muy atados a eso. Yo creo, o sea, cuando digo desde yo pruebo antes y cuando estoy en mi sala, obviamente yo me he pasado noches probando cosas solo o con alguien y probando la escena y grabando y esto, y entonces van los actores, va mi grupo y ven, no le gusta, o sí, o funciona y lo cambiamos. Pero eso también sucede pocas veces. Yo creo que hay que tener como una cintura y un training ahí, como entrenar en no ponerse caprichoso, porque si no, poco podemos hacer, ¿no? Pero bueno, eso. Sí, sí. Sí, se me cruzan algunas cuestiones para pensar, ¿no? Digamos, en el sentido de que, por un lado, también está la cuestión del operador y el que diseña, ¿no? Pensaba en esto del montaje y esta administración del tiempo y bla, 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 que me parece que son dos cosas aparte, digamos. Me parece que una cosa tiene que ver con el diseño, que está más en relación a esto que decían de la sombra y, bueno, de todos los recursos que tiene como lenguaje y la luz para trabajar. Entonces, en ese sentido, pensándolo desde ese lugar del diseño,
Yo creo que la posibilidad de ensayo en la escena, generaría grandes posibilidades, digamos, de justamente de potenciar lo que se está produciendo. Pero también sé que es imposible, digamos, no tengo registro de haber ensayado previamente ninguna de las obras que he hecho, más que a lo sumo 2 días antes del estreno, ¿no? Es lo que suele pasar. Por eso también, digamos, es compleja la idea, digamos, de dónde uno trabaja y con qué elementos dispone para generar este lenguaje. Entonces, desde la experiencia que vos tenés, Víctor, voy a ponerte como un ejemplo de alguna manera. Vos estás trabajando hoy en día, y hace un rato ya, en lo que es un teatro oficial donde hay una disponibilidad de herramientas, ¿no? Que en cualquier otra sala no existe. Digamos, la cantidad de herramientas que vos tenés en el Real no las tiene la Dani en Centralia ni a palos, ¿no? Y es lo mismo que pasa en cualquier sala de teatro independiente. Nosotros, de hecho, fíjate vos hasta dónde nuestra forma de producir está modelada, que hubo una época, ahora creo que está pasando lo mismo, digamos, pero en todas las salas estaba la misma consola de 24 canales, doble escena, la clásica, con la que yo me he criado, digamos. Después se modernizó, y no sé, el modelo que está ahora, que todas las salas tienen la misma consola, ¿no? Entonces también está eso, ¿no? Hay una suerte de herramientas que el iluminador dispone, ya sea para diseñar o para ejecutar en el momento de echar luz, y tiene que ver con esas condiciones de producción. Y también depende del producto con el que vos estás trabajando, ¿no? No es lo mismo que te contraten eventualmente para iluminar a un grupo que viene a Carlos Paz a hacer temporada, a cuando vos te das el gusto y el lujo de trabajar con tu grupo desde el momento cero y compartir todo lo que eso significa como proceso creativo, digamos. También es eso, ¿no? Pero es interesante poder resolver ambas cuestiones. Lo que yo creo que por ahí se vuelve complejo, y sobre todo a nivel de formación, para quienes después salen a producir, y esto lo digo porque yo no me formé en ningún lado, me formé cuando me encontré en las salas con la consola y las luces colgadas, y empecé a entender de qué se trataba, y porque me gusta lo hice, pero ni siquiera sé nombrar una consola, DMX es lo más que puedo decirles. Pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con que las herramientas que uno dispone y las formas de producción son las que van a modelar un poco los productos, ¿no? En términos generales y en una diversidad enorme, además, ¿no? De posibilidades. Sí, y a mí también me parece como para tirar, no sé si como pregunta o qué, si no depende también un poco del tipo de proceso, digamos, como que cada obra demanda de cierta, hay por ejemplo obras que tienen una impronta muy fuerte técnica, donde tienen un grupo que trabaja fuerte en la producción técnica, inclusive en conjunto, y donde demanda, digamos, le demanda al mismo sistema de producción de esa obra cambiar la metodología de forma de que la parte técnica tenga una fuerte incidencia, digamos, en el proceso, en los ensayos absolutamente dedicados solo a una escenografía, a ver cómo se trabaja, bueno, justo ahí lo veo el Fede también, que también... Una cosa que creo que se une a lo que decíamos antes con respecto, o al principio, de arrancar en el proceso creativo, ¿no? O sea, cuando ya arrancas en la idea, ya sabes, che, yo quiero, bueno, vos decís, el Fede, sus escenografías, cosas que es imposible que haya llegado al final esa escenografía. El auto, no, necesitaban para pasar la obra, el texto, todo, o sea, necesitabas eso. Entonces, pero seguramente se sentaron con Martín, creo que era Martín que en ese momento dirigía, y bueno, voy a necesitar esto, y bueno, arrancar. Entonces ya lo técnico tiene una presencia que no es lo mismo que otro tipo de obra. O sea, que me parece que se une al principio que decíamos, che, está bueno estar sentado en la mesa
cuando dice vamos a hacer esta obra, porque eso va a depender también de la necesidad de producción que tengas de la obra, o si no, buscar los recursos, como dice Pablo, y si no, en un momento de decir, y no, insisto, yo tengo mi experiencia y como la Lilian, yo he aprendido arriba del escenario, o sea, con error, fracasos y aciertos, y a laburar ahí, no estudié en otro lado, haciendo, y con mi grupo, que es mi lugar de aprendizaje y de todo, y con Cirulaxia es como un frente de tormenta, vamos con todo para adelante. Entonces, de repente, bueno, vamos a hacer esta obra, y ya vemos el vestuario, entonces ya el vestuario ya está en el ensayo, y el vestuario ya tira el texto, y entonces, bueno, yo pongo esta luz acá, y entonces esta luz, mira, entonces necesito trabajar con rasantes para que se vea. Ahora estamos en un proceso creativo nuevo, por suerte, donde uno está en esa tormenta que bueno, pero insisto, tiene que ver con una forma de producción que, como dice Lilian, yo estoy también en el teatro oficial, que no se da en el teatro oficial, o pocas veces se da, hay veces que sí se da. Y tenés que tener esa dinámica y esa cabeza ágil para poder ubicarte. Que tiene que ver con esto que decíamos, nos sentamos el primer día, entonces yo sé que esa obra me va a llevar que esté todos los ensayos, o esa obra va a llevar que vaya en cuando, y entonces qué, y van probando y vea, y a lo mejor para probar y decirle, o necesita esa obra que yo le ilumine, que le ponga una luz antes para que se sientan los actores, o no, a lo mejor, bueno, como esa dinámica me parece que es como muy, muy fluctuante. Que está bueno tener ese training, digo. Sí, totalmente. Sí. Tachi tiene Dale, la... Tachi. Hola, Tachi. Hola, ¿cómo va? He estado escuchando bastante y pensaba que el gran problema, creo que es las encuestas, que quien contesta sí, ¿no? Más que nada reside en la valorización de los roles técnicos, de que a veces no somos considerados hasta el final por cuestiones a veces de pagar o no pagar, en el sentido, por ponerlo así, y también porque como no están formados o formadas, no tienen el material, la necesidad de que eso esté presente. Por ahí hablando de lo principio que decía Lidia de enfocar, pero está bueno la formación, todos los roles, no digo que seamos especialistas en todo, pero sí tener un enfoque de cada cosa para saber que tenemos esa necesidad a la hora de crear. Y creo que el tema de iluminación, si lo metemos en primer ensayo, en el último y demás, hay obras que se ven con más trabajo técnico, creo que tiene que ver también con darle la misma importancia que lo actoral o que la dramaturgia y demás, ¿no? Como que los lenguajes deben comunicar permanentemente y van encaminados. Digo, cuando hay una directora o director formado de alguna de las áreas, va pensando permanentemente en el proceso, por más que esté marcando, en lo que podría ser o servirle para, ¿no? En un posible vestuario, en un posible color y demás. Creo que el gran problema por ahí reside en la falta de comunicación entre las áreas, entre los egos, y en ser verdaderamente responsables y conscientes de decir necesito ayuda y llamo a iluminador, iluminadora, escenógrafo, escenógrafa, digo, ¿no? Porque esto es que hasta el final es porque tampoco me hago cargo de que necesito un otro, y yo como, digo, está la verticalidad a la hora de dirigir, digo, hay mil cosas más para pensar dentro de todo esto, de por qué la iluminación caemos a lo último en muchos lugares. Porque es verdad que, digo, independiente, en el teatro independiente, yo pertenezco a un elenco en el que para nosotros la iluminación conviven desde el minuto cero, como todas, porque justo las dos venimos de la escenografía y demás. Pero, entonces, digo, me es tan importante como que la actriz actúe bien, como pongámoslo así, como con categorización, pero también me es importante de que todo lo otro esté en el mismo lenguaje, ¿no? Creo que es eso, es como revalorizar nuestro trabajo y la diferenciación
entre un diseñador, diseñadora, operadores, montajista y demás, que es también darle importancia a nuestros roles cuando vamos a la luz, ¿no? En el teatro oficial es totalmente diferente, digo, nos llaman, vamos ese día, diseñamos y probamos la planta en escena, eso es una realidad, digo, que tiene que ver con nuestra práctica, pero después, también con todas las posibilidades que hay por ahí de subsidios y de cosas, a veces muy acortadas, se tiene que ver también en cada lugar que vivimos cada uno, pero digo, de ese presupuesto, de ese subsidio, digamos, que tenemos, ¿cuánto le damos a la parte técnica sabiendo que eso va a darle mucha más preponderancia a nuestra obra, ¿no? Entonces, también viene una cuestión hasta presupuestaria, digo, es como para pensarlo desde desde la base, desde la preproducción de todo, ¿no? Porque también podemos pensar que hay 1000 formas de iluminar que no son los LED ni nada de lo que hay por ahí, de las herramientas que decían que hay en el teatro real, y que podemos comprar equipamiento y podemos investigar en las casas, cerrando la puerta y apagando las luces, para después pedir, digo, hay 1000 formas de ir como investigando, y que es importante también, porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? De nuestra escena. Bueno, eso. Ya pregunto algo seguro. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. No sé, Víctor o Lilian, si quieren agregar algo más. Sí, pero es como que se nos va a hacer muy largo. Pero hay algo que dijo Tachi que me parece muy interesante y que lo uno con lo que dice Aníbal también. Esto de que hay muchas formas de iluminar y no necesariamente lo hegemónico, digamos, de un teatro oficial, o inclusive ya pasamos a ser hegemónicos los de teatro independiente, las salas de teatro independiente, o por lo menos en Córdoba, ¿no? Sí, sí. Y sí, hay muchas formas y cada vez hay más gente investigando. Bueno, Tachi es una, en distintas, ¿cómo decir? Como elementos lumínicos que no son los hegemónicos, puedo decirlo, y que cada vez hay más variedad, ¿no? Sí, o sea, los chinos nos han dado de todo, che. Pero a mí me ha pasado el año pasado, bueno, este año lo vuelvo a repetir, pero yo dentro del profesorado de teatro estoy en primer año, entonces les doy como una introducción a la iluminación. Y el año pasado, plena pandemia, bueno, yo necesito que hagan la experiencia, digamos, para entender la luz la tenés que ver, digamos, vivenciar, experienciar. Y a partir de esto que dice Tachi, que decís vos, digamos, nada, yo les propuse trabajar con lo que había en la casa, lo que le pasó a Noemí, que se dio cuenta que después de que hizo la escena podría haber puesto a lo mejor una pavada, un trapito arriba del velador, y eso ya te cambió, digamos, la atmósfera, ¿no? En ese sentido me parece que sí, que el espectro es enorme. A lo que voy cuando yo hacía alusión en cuanto a las herramientas, digamos, también sé que hay una cantidad de herramientas infinita, digamos, Teatro Real para nosotros, Teatro San Martín crece un escalón, Teatro Colón, ni hablar, digamos. Lo cual es interesante si alguna vez uno pudiera tener la experiencia de vivenciar, digamos, ese uso de esa herramienta. Digo, es como si yo lo trasladara a un lenguaje, digamos, sería como, en la iluminación hay una cantidad de palabras disponibles para armar la oración, que bueno, depende de tus medios de producción, ¿no? Y de tu lugar en el mundo, y de tu momento histórico, pandémico, o lo que sea. Pero iluminar se puede hacer con nada, digamos. La nada misma ilumina. Así que, de alguna manera, digamos, está en relación a eso, ¿no? A esa posibilidad que tenemos dentro de el deseo Ahí vos hablabas de esto de iluminar y alumbrar, ¿no? Y en realidad yo había escuchado a otro, así como vos escuchaste a uno, yo escuchaba a otro que hacía la salvedad, digamos, de
tomar el término de iluminación en el término de illuminati, digamos, de echar luz sobre algo, ¿no? De dar conocimiento sobre algo, ¿no? Entonces la luz nos da justamente eso, ¿no? Nos muestra la escena, nos muestra qué mirar, nos muestra... y es maravillosa esa posibilidad. Sí, sí, sí. No somos alumbradores, no somos alumbradores. Había un que siempre cuenta el rajatabla, lo tienen rajatabla Sí. de Jiménez, llegó el iluminador y le dice, vos sos el iluminador de rajatabla. No, yo ilumino al rajatabla. Claro. No es lo mismo. El rajatabla no existe si no estoy yo. Bueno, viste, como son herencias más viejas, pero bueno, creo que es importante. Detrás de eso, un montón de anécdotas más que se me ocurren, pero no vamos a tener tiempo. No. Eso para otro meet. Eso es otro meet de chismes y comentarios sobre el trasescena. No es mala. Bien, para cerrar, habíamos hecho otra encuesta que tenía que ver medio con la cantidad de participantes, porque nos intrigaba, nos generaba intriga de decir, bueno, ¿cuánta gente que se dedica a la iluminación le interesan las charlas sobre iluminación? Que están justamente ligadas con la otra pregunta o la otra encuesta que vimos de que si es necesario alimentarse de las áreas técnicas. Entonces la encuesta fue si participas o participarías en charlas o encuentros sobre áreas técnicas. Acá obviamente no vamos a hacer la encuesta porque están acá presentes, ¿no? Pero los resultados fueron, me interesa y me anoto, 90 votos, y eso es solo para técnicos, 4 votos. Entonces hay una gran mayoría, del cual también, no es por pararme en forro, pero para mí también dudar, ¿no? Como yo ante las encuestas las dudo, ¿sí? Ante todo, ¿no? Como los tomo con pinza los resultados, porque me hacen reflexionar cada vez más. Pienso realmente en esto, si para alguien que no es iluminador o iluminadora, si le es interesante las charlas sobre y para conocer, quizás porque en la instancia pandémica, la cantidad de encuentros, la cantidad de charlas, la cantidad de talleres que uno puede tomar desde la comodidad de su casa, ¿no? Incluso en variaciones económicas también, y tiempos, inversiones de tiempo y presencialidad son diferentes, entonces quizás eso abrió un poquito más el abanico a interesarse un poquito más en agarrar como esas herramientas sobre iluminación. Pero está estrictamente ligada con la otra encuesta, ¿no? De que si te sirve a vos, desde otro rol, desde otra área, alimentarte de otras cuestiones. Perdón, ahí en el chat Santiago dice que es fotógrafo, diseñador y que le pareció interesante la propuesta. Como que en otras áreas también. Está buenísimo. O sea, la más interesante va a ser el meet de chismes, ¿no? Como que de ahí vamos a poder sacar mucha más información que esta. Pero bueno, también un poco la idea de este encuentro era justamente, como habrán visto y escuchado, no es una completamente técnica sobre iluminación este encuentro. Es decir, no hablamos como de particularidades de diseño o de estrategias o de técnicas o de herramientas, sino más una cuestión reflexiva sobre el qué hacer, ¿no? Sobre las posibilidades que nos brinda, empaparnos un poco de otros tipos de condimentos. Y aparte de esa encuesta, que fue media así puesta en la participación, ahí Carolina dice, yo soy bailarina, coreógrafa, y me pareció muy valioso estos espacios de reflexión. Es claramente una encuesta para que acá todos digan que está bueno el encuentro para incentivarnos a poder hacer otro, ¿no? sobre otro rol. El de crochet, claro. Ahí lo tenemos pendiente. No, pero una cosita, yo soy tímida, aunque usted no lo crea, soy tímida. Y las tablas me han dado mucho miedo. Pero estuvo muy bueno hacer la experiencia, aunque la sufrí enormemente porque me gusta el traje de escena, claramente. Pero está bueno estar ahí, ¿no? Entonces, así como para mí fue muy fuerte, además, la sensación de estar en escena, ¿no? Pararse ante un escenario es una sensación muy fuerte. Acá todo el mundo lo sabe. Yo creo que esa noción de conocimiento, esa experiencia, ese conocimiento a partir de la experiencia, me da a mí una forma de entender todo desde otro lugar, ¿no? Entonces, así como yo he vivido esa sensación, digamos, de ser más ligada a lo técnico, a lo escenográfico, al espacio, a la luz,
Eso a mí me aportó enormemente, enormemente, ese saber, ¿no? Ese conocer cómo se habita ese lugar. Entonces, yo creo que si para mí ha sido productivo, creo que es interesante pensarlo a la inversa, ¿no? De hecho pasa, que si yo siento, y les ha pasado, seguramente le ha pasado a Víctor, manejar la consola es una tentación de todos, ¿no? Manejar los dimmers y ver cómo sube y baja la lucecita, todos quedamos así, es un juego, que es lo que nos pasa, digamos, es un juego. Por eso nos gusta iluminar, porque es un juego. Y ese que después se pone como más complejo cuando estás en escena y tiene toda la presión y la tensión del momento. Pero esa posibilidad de que el actor venga y juegue con las luces es genial, porque entonces entiende de qué se trata, ¿no? Entiende de qué se trata, qué es lo que a uno le pasa cuando opera, que además ese es otro tema, ¿no? La operación en escena junto con actores, bueno, es la energía del conjunto. Kirka, y vamos cerrando por la cuestión horaria. Voy a ser veloz entonces. No era mal. Yo simplemente quería decir que yo agradezco no saber nada de luces y no saber nada de sonido. Acá voy al contrario de todo. A mí me parece que tenemos que entender un poco de todo, pero no saber de todo. Yo puedo entender qué tipo de luz, qué tipo de color puede funcionar en una escena, pero yo no sé, entonces necesito iluminador, y esto es donde yo quería ir. Yo vengo de las artes plásticas, donde el artista plástico siempre está solo, y yo me pregunto, ¿por qué está solo? Porque se cree que sabe y entiende todo. Y si algo tiene hermoso el teatro, y por eso me encanta el teatro, es que necesitamos del otro siempre. El teatro se empieza a formar con esa necesidad de la otra persona. Entonces, mi aporte simplemente era decir eso, que está bueno no saber de todo para tener la necesidad de la otra persona. Era eso simplemente, ¿no? De no tener miedo a no saber y no volvernos artistas plásticos y quedarnos solos. Era eso. Genial. Bueno, muchísimas gracias Kirka por este cierre tan espectacular. Y bueno, esto sería medio todo por el encuentro, ¿no? Como la idea era compartir estas encuestas, reflexionar, ver qué nos pasa, ¿no? Con estas ideas, con estas nociones que a lo mejor tenemos medio incorporadas a nivel de estructura de cómo trabajamos en el teatro, de cuándo es que se incorpora un área técnica, qué tanto sabemos. Queremos saber todo, queremos saber solamente lo básico, queremos comunicarnos con la otra persona, queremos no comunicarnos con nadie que venga en último momento, ¿no? El hecho de que nuestras propias experiencias y nuestras propias búsquedas, seguir indagando, seguir reflexionando, a mí me parece súper importante y me encantan este tipo de encuentros y cruces porque nos habilita como más puertas, ¿no? Para saber el hecho de decir, bueno, pues en el próximo proceso capaz que yo me voy con una chispita diferente en el hecho de decir, bueno, mira, me quedó picando esta reflexión, o esta idea, o esta sensación incluso, de esto que estamos comentando. Así que no queda más que agradecerles. Gracias, Víctor, gracias, Lilian, gracias a todos y todas las que estuvieron acá presentes. Yo quiero invertir el agradecimiento, yo estoy muy contenta de estar haciendo pareja con Víctor en este encuentro, eso es lo mejor para mí. Él lo sabe, y nada, agradecida del reconocimiento de mujeres en el área técnica, ¿no? Pero bueno, yo sé que la Dani es una soldado de eso, una soldada, o una soldade, así que no, estoy tranquila en ese sentido, así que nada, agradecerles a ustedes por esta invitación. ¿Las chicas de TEMIT también? Sí, ahí están. justo estaba Agustina, Emilia, y pensaba justamente eso, ¿no? O sea, de esto de que Tachi decía y que realmente es hermoso tener esa mirada. Sabemos que, bueno, yo vengo de todo un tiempo donde se habló de Pancho Sarmiento, hablé de Charlie, donde inclusive había esto del confrontamiento entre el técnico y el actor, ¿no? Y el Tony. Y las mujeres era como algo impensable en lo técnico, ¿no? O estaban y eran súper segregadas.
y creo que eso es algo maravilloso que nos puede pasar, porque nos abre la cabeza a todos de una forma extraordinaria. El área técnica siempre fue muy machista, y no es que no lo sigue siendo. Sí, todavía sí. Claro, Todavía o sea, sí, estamos no es que no lo sigue remando. siendo, creo que que las chicas de TEMID, que son un colectivo de técnicas, el otro día lo ponía yo en un grupo de técnicos de Argentina, que me tocó hacer una experiencia a nivel nación, y me decían, che, pero ¿quiénes son? ¿Qué lo que es? ¿Cómo? Y son solos pibas, pibes. Y sí, son gente, no solo pibas, sino también disidencias y gente que ha sido muy segregada en el área técnica. Y me parece que es muy importante esto que, por lo que decía Lilian, ¿no? De esto de estar representando eso, creo que es fundamental, creo que es un espacio de logro tremendo, que todavía hay mucho por hacer, y que también nos están educando como técnicos, porque también hay mucho... me ha pasado, yo he viajado muchísimo con Cirulaxia por todo el país, y yo de repente montaba las luces, pero actuaba. Y entonces Elena, como directora, como dice Pablo, tenía que entrar a la cabina a operar las luces. Y no era bien vista y bien tratada. No era algo normal y qué sé yo. Y eso todavía sigue existiendo, y eso me parece que es algo a combatir, que también va a hacer que seamos mucho más creativos, mucho más permisivos, digo, a la hora de crear, ¿no? Como mucho más abiertos. Eso, nada más. Bueno, eso, muchas gracias, chicos. Espero que lo hayan pasado bien. Gracias por estar. Sí, nosotros la pasamos bien.